Muchísimas gracias, vicerrectora, por la invitación y por el afecto. Gracias, rector, y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Escuchaba a la vicerrectora y pensaba, bueno, yo lo tenía todo. Catalana, mujer embarazada y joven. O sea, que era un cóctel. Y les voy a confesar una cosa. Hoy es un día que nos debe tener a todos bastante acongojados, además de altamente enfadados. Y como vengo con una conferencia que he preparado para ustedes que se llama Las amenazas contra nuestra seguridad, creo que solo puedo empezar diciendo que o la democracia acaba con la corrupción o la corrupción acabará con nuestra democracia. Ya sé que no vengo a hablar de eso, pero como después en el coloquio, si quieren, hablaremos de lo que ustedes deseen, se lo traslado porque llevo mucho tiempo en el servicio público y se imaginarán que nada tiene que ver con lo que desgraciadamente un día como hoy, que acongoja a cualquiera, estamos viviendo, porque esa también es una amenaza contra nuestra seguridad y en particular contra una democracia que no ha sido fácil construir y en la que todos hemos dado mucho y también dejado mucho por el camino. Pero bueno, vamos a lo que nos trae estas jornadas y después hablamos de lo que ustedes deseen. La llamé las amenazas contra nuestra seguridad y la quiero empezar con una frase que siempre me viene a la cabeza. La única derrota es aquella que se acepta. Estas fueron las palabras de Jean Monnet el 30 de agosto de 1954, cuando la Asamblea Nacional de Francia puso fin a un proyecto que llevaba fraguándose ya 4 años, el de la Comunidad Europea de la Defensa. Hoy nos parecerá seguramente exagerado, pero en aquel entonces el rechazo de Francia a este plan, al Plan Pleven, para la creación de una estructura común de seguridad, se vivió como un auténtico cataclismo. Parecía el fin del sueño que Monnet y Schuman habían iniciado en 1950, el de una Europa integrada en todos sus aspectos, en el ámbito económico, en el político, pero también en el de la defensa. De esto que les comento han pasado ya 60 años, pero la tesis de la necesidad de estructuras supranacionales integrales para luchar contra las nuevas amenazas está más vigente que nunca. Y como esta es la tesis de esta conferencia, he querido empezar con esta frase que siempre recuerdo. Vivimos sin ninguna duda una época llena de cambios, pero en realidad lo que estamos viviendo es un cambio de época y por eso nos cuesta tanto entender en toda su complejidad qué está sucediendo en el mundo. La dificultad para analizar el periodo que vivimos proviene de que progresivamente han desaparecido aquellos modelos de referencia que teníamos para interpretar el mundo, que eran el sistema de Westfalia, la Conferencia de San Francisco o el Orden de Yalta. Han emergido nuevos actores transnacionales. El sistema de Westfalia, 1648, basado en estados-nación soberanos, con autonomía y con control sobre sus fronteras y sobre su población, ha desaparecido. Buenos ejemplos son la aparición del Estado Islámico en Siria o Irak, o la emergencia de rebeldes prorrusos que luchan por la independencia de regiones rusófonas en Ucrania, Georgia y Moldavia, por citar un par de casos recientes, lo evidencian. Se trata de una nueva asimetría del poder, con actores no estatales que cada vez son más poderosos, que cada vez son más influyentes. Hablamos desde corporaciones transnacionales que apoyan a candidatos presidenciales cercanos a sus intereses particulares, pasando por militantes salafistas que se adueñan de partes de estados donde establecen sus santuarios, generalmente estados fallidos, como bien les habrán trasladado ya, hasta activistas pro democracia que hacen oír su voz en todo el mundo gracias a las nuevas redes sociales, donde el poder se basa más en la reputación o la credibilidad que en la jerarquía. En segundo lugar, hablamos de instituciones internacionales ya ineficaces para los retos de la época que estamos viviendo. La globalización es verdad que ha aumentado la interdependencia, pero también ha aumentado la incertidumbre y la volatilidad. El sentimiento de interdependencia se ha desarrollado particularmente durante los últimos 10 años. Las opiniones públicas alrededor del mundo son perfectamente conscientes de la existencia de problemas transnacionales que van mucho más allá de donde siquiera les alcanza la mente: cambio climático, crisis económica, crisis financiera, crisis alimentarias, hambrunas recurrentes, pandemias, enfermedades globales como el ébola que estamos viviendo, y la gente sabe que para todo eso necesitamos soluciones globales a su vez. Y el tercer cambio de paradigma es que vivimos ya en un mundo apolar o multipolar, como le quieran llamar, pero en cualquier caso sin polos de poder. El Orden de Yalta dividió el mundo en 2 bloques durante la segunda mitad del siglo pasado. Los países comunistas y capitalistas estaban encabezados por Unión Soviética y Estados Unidos respectivamente. Ambos bloques tenían esferas de influencia claramente delimitadas
y posteriormente, tras el colapso de la Unión Soviética, vivimos un periodo de hegemonía política, económica y cultural estadounidense. Estados Unidos era la policía del mundo, la gran potencia del mundo, y en la actualidad estamos en una fase de transición de un orden unipolar a un orden multipolar, una época caracterizada por la inexistencia, llamémosle, de un gendarme mundial. Todo esto, ¿dónde nos ha conducido? ¿Cuáles son hoy las principales amenazas, por lo tanto, a nuestra seguridad? Bueno, pues como les digo, el concepto de seguridad hoy para los países ha evolucionado de una forma enorme, de ese concepto clásico muy centrado en las amenazas militares entre Estados y ante las que la respuesta era exclusivamente a través de los medios militares, hacia una visión de la seguridad global, multifacética y sobre todo que sitúa a la persona en el centro. Es decir, hoy en día la seguridad es ante todo seguridad humana global. Así la seguridad es algo que incluye cada vez menos elementos de ese concepto clásico, o sea, la amenaza militar de Estado a Estado, para cubrir nuevos aspectos como amenaza terrorista, su variante yihadista, la ciberseguridad relativa a las redes sociales y a los flujos de información, los movimientos migratorios, la trata de personas o el cambio climático y la energía, por citar algunos de ellos. Lo que está claro es que la respuesta a estas amenazas no puede ser exclusivamente militar, eso no se le escapa ya a nadie, sino que el uso tradicional de las Fuerzas Armadas, que pueden ser útiles en algún momento ante estas amenazas, deben unirse indefectiblemente a otros medios, principalmente los diplomáticos, pero también policiales, medioambientales, de cooperación al desarrollo, técnico-informáticos, de comunicación. Y a su vez las amenazas a la seguridad han pasado a ser absolutamente difusas. No se concentran exclusivamente en los Estados, sino que la seguridad tiene su centro en las personas. Por eso el cambio climático o las pandemias son amenazas tan importantes hoy en día como la actitud beligerante de cualquier país. ¿La amenaza clásica, esa fuerza militar de un Estado, sigue vigente? Nos preguntamos cuando estamos a cargo de la seguridad de nuestros países, ¿sigue vigente? Bueno, pues sí. La amenaza militar de un Estado hacia sus vecinos sigue existiendo y sigue estando presente en la respuesta que todo Estado da para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. La presencia de tropas y medios rusos en Ucrania o los combates repetidos en el tiempo entre Pakistán e India son, por ejemplo, ejemplos de lo que les cuento. Por ello, si miran el mundo, verán que casi todos los Estados tienen unas fuerzas armadas con unos medios más o menos adaptados a la defensa de su territorio y a garantizar la seguridad de sus ciudadanos, que son proporcionados a la percepción de amenaza por parte de los terceros Estados. Igualmente, las alianzas militares, como en nuestro caso sería la OTAN, siguen vigentes como instrumento de disuasión, de protección y de defensa mutua frente a agresiones externas, porque las amenazas clásicas requieren de una disuasión y una respuesta militar clásica y porque ésta sigue presente. ¿Ahora es este el principal temor de hoy? No, es verdad que estamos viviendo ahora Ucrania, que sé que ha sido básicamente el objeto de estas jornadas y que todavía les queda una ponencia sobre ello, pero no nos engañemos, este no es el principal, siéndolo, temor de hoy. Hoy el principal temor es el uso de la fuerza por actores no estatales, y en particular terrorismo y yihadismo. Actualmente, terrorismo y yihadismo son dos graves amenazas para la seguridad internacional y para la de cada uno de nuestros países, en particular países como el nuestro. Ambos incluyen el uso de la fuerza, pero ya de una manera muy distinta al uso clásico de la fuerza por parte de los ejércitos que tenemos todos en la cabeza. La amenaza más grave del uso de la fuerza por parte de los grupos terroristas o yihadistas se concentra en el hecho de que sus objetivos pueden y generalmente tratan de que sean civiles. En España, desgraciadamente, tenemos ejemplos de ambos tipos con el terrorismo de ETA o con el atentado del 11M en Madrid. Con ello buscan causar el mayor daño posible en ámbitos civiles y, por tanto, diseminar el terror entre la población para alcanzar así sus objetivos, entre otros los propagandísticos. Junto al uso de la violencia, a través de atentados, realizan también secuestros y poseen redes de captación de nuevos miembros. Por todo ello, los medios que deben utilizarse frente a estas amenazas ya no pueden ser exclusivamente militares. Es más, ni siquiera los medios militares clásicos están adaptados en absoluto para combatir este tipo de amenaza. Necesitas una mezcla de medios diplomáticos para una constante relación, medios policiales para ser capaces de desarticular estos grupos, de inteligencia para obtener tanta información como sea posible, de comunicación para informar a la población sobre los riesgos y de ciberseguridad para poder detectar, rastrear mensajes, páginas web que muchos de estos grupos utilizan para coordinarse.
y sobre todo necesitas inteligencia para atacar sus fuentes de financiación, amenaza básica. Dentro del universo terrorista, el yihadismo es un fenómeno especialmente preocupante y especialmente en alza. Su capacidad de captación de afines, de yihadistas, el uso alternativo de medios terroristas y militares y la penetración de su propaganda político-religiosa lo convierte en una de las grandes amenazas hoy a la paz y seguridad mundiales. Y este caso nos afecta especialmente a España. La cercanía geográfica con la zona Magreb-Sahel, la presencia de Ceuta y Melilla en esa región y las constantes referencias al Andalus, que habrán oído por parte de estos grupos, sitúan además a nuestro país en el centro de esta amenaza, y Europa debiera entender que también a Europa en el centro de esta amenaza. Frente a la amenaza yihadista se necesita un enfoque multisectorial que prevenga la captación de miembros para estos grupos, incluyendo medidas que van desde la educación y el diálogo interreligioso hasta medios de inteligencia, comunicación y policiales, como les decía, que hagan frente a la amenaza cuando ésta se concrete en su versión terrorista para prevenir atentados, para prevenir secuestros, o en su versión más militar, como es el caso de los grupos presentes en el Sahel o en el Estado Islámico, uniendo a lo anterior tropas sobre el terreno y también instrucción militar para los ejércitos de esos países en los casos más graves, como hoy son el de Mali o el de Irak. Otra de las características de la amenaza yihadista es que necesita una respuesta tanto en el plano interior, es decir, dentro de España frente al riesgo de atentados y frente al riesgo de captación de miembros en nuestro propio país, como en el plano exterior, a través del despliegue de medios humanos, como les decía, instructores de fuerzas especiales, militares, pero también materiales, vehículos de transporte, sistemas de inteligencia, que apoyan el trabajo que están realizando países terceros frente a esa amenaza global. En ese sentido, la presencia de militares y guardias civiles, por ejemplo, en Mali, Níger, República Centroafricana o Afganistán, es parte de la respuesta que nuestro país da al desafío yihadista. Pero ese carácter global de la amenaza yihadista, que plantea escenarios a medio camino entre la guerra de baja intensidad y la guerra clásica, con aspectos terroristas, obliga a poder proyectar fuerzas en un rápido lapso de tiempo hacia escenarios que no son necesariamente fronterizos con España. De eso podemos hablar después. Cuán racional es que España estemos en determinados teatros de operaciones y no seamos capaces, entre OTAN y Unión Europea, de escoger teatros de operaciones que parecen más razonables a una organización y a la otra. Pero el ejemplo más evidente de lo que les cuento, lo acabamos de aprobar en el Congreso de los Diputados esta misma semana, es el Estado Islámico, que está llevando a cabo una terrible ofensiva militar en Siria y en Irak, pero que influye en todos los grupos yihadistas del planeta y plantea una amenaza clara a la seguridad europea y española. Más allá de las amenazas que conllevan el uso de la fuerza, existen otras amenazas difusas y transversales frente a las que la respuesta claramente, como les digo, ya no puede ser militar. Otra de esas amenazas, la falta de desarrollo y los movimientos migratorios. Y voy a explicarme. Para un país como España, que dista 14 kilómetros de África y que tiene una diferencia de renta 20 veces superior a la media de ese continente, los desafíos que plantea la falta de desarrollo, en especial en el África subsahariana, y los movimientos migratorios que esto produce pueden suponer una amenaza para la estabilidad de España y de la Unión Europea. Que no olvide la Unión Europea nunca que somos la entrada a la Unión Europea, no solo somos España por el sur. Sin embargo, vaya por delante, sería un error grave considerar que los movimientos migratorios son en sí mismos una amenaza para nuestra seguridad, que debe rechazarse incluso por la fuerza. No. La migración es algo natural, perfectamente natural en la historia de la humanidad. Lo que sí puede suponer una amenaza para la estabilidad de un país es la llegada masiva de personas sin esperanza, sin trabajo, sin casa, sin perspectivas, puesto que su integración va a ser muy complicada. Sin duda sí que son una amenaza las mafias que trafican con ellos, que trafican con seres humanos con necesidades y sin esperanzas, y frente a esas mafias cabe combatirlas por medios básicamente policiales. Igualmente, España debe hacer un esfuerzo por canalizar de manera humana y legal los flujos migratorios hacia nuestro país. Para que la inmigración sea una opción y no una obligación, es fundamental el papel de la cooperación al desarrollo. Desgraciadamente nos hemos dado cuenta ahora con el ébola, pero lo sabíamos ya de antes. La cooperación al desarrollo es fundamental frente a una amenaza como esta que tenemos tan cerca por el sur, y vamos a decirlo todo, no solo por el sur. La mayor parte de las personas que en estos momentos se agolpan frente a las vallas de Ceuta y Melilla buscan un futuro digno y un futuro próspero para ellos, lo que haríamos nosotros para nuestros hijos.
El desarrollo de sus países de origen es la mejor respuesta a sus necesidades y también al desafío moral y material que supone su llegada desordenada a Europa. Pero no me quiero quedar en las amenazas de hoy. Me gustaría también apuntar la que creo que es la gran amenaza para las próximas generaciones. Se llama cambio climático y energía. Uno de los grandes desafíos de la humanidad en estos momentos es ese, el cambio climático y la defensa del medio ambiente. El ascenso de las temperaturas en el planeta, el incremento de la masa acuática por el deshielo de los polos y los cambios de clima en distintas regiones que alteran los ciclos naturales y de cultivo suponen una amenaza de primer orden para la seguridad humana. El desafío es especialmente relevante porque ante los fenómenos medioambientales y frente al cambio climático, las fronteras, los ejércitos nacionales o las leyes o las medidas tomadas por gobiernos individuales no tienen ningún impacto. Estamos ante una amenaza que requiere respuestas no militares y que plantea la necesidad de una seguridad compartida, de una seguridad global que tenga, como les decía, al ser humano en el centro. El cambio climático es un desafío a escala mundial que necesita acción coordinada, acción conjunta de todos los países del mundo y que debe implicar a los gobiernos de todos los países, pero también al sector privado y al sector industrial, muy especialmente en lo que concierne a la emisión de CO2 e incluso a los ciudadanos individualmente considerados que deben integrar actitudes ecológicas a sus propias vidas. En concreto, el futuro de los recursos energéticos fósiles, en especial el petróleo, plantean una doble amenaza a nuestra seguridad. Por un lado, su impacto en el deterioro del medio ambiente y, por otro, su extinción como combustible y material industrial plantean una amenaza para el futuro de nuestro progreso. En ese sentido, las energías renovables, la solar, la eólica, biomasa, son un elemento para garantizar doblemente la seguridad humana y el consumo energético necesario para el progreso de las naciones. El hecho de ser energías limpias permite reducir totalmente el impacto negativo de las emisiones de CO2 a la atmósfera. E igualmente permiten mantener los ritmos industriales, pero ofreciendo una vía alternativa a las energías que provienen de materiales fósiles. Y, por último, tiene la enorme ventaja de estar disponibles para todos los países y muy presentes en los países en desarrollo en África. Por tanto, puede ayudar doblemente a ese desarrollo y a la protección de su medio ambiente. España, además, es líder en energías renovables y, por tanto, puede estar al frente, por una vez, de la revolución energética verde que garantice la seguridad humana y medioambiental de los próximos años. Otra de las amenazas, la ciberseguridad. Internet, las redes sociales, el correo electrónico, las transacciones financieras electrónicas han creado una auténtica revolución tecnológica y digital. La masa de información que circula por vía digital es muy superior a la que lo hace por los medios tradicionales de papel y voz. Por tanto, la ciberseguridad ha emergido como un concepto nuevo, pero absolutamente indispensable, de nuestra seguridad. Los nuevos medios tecnológicos de información exigen nuevas respuestas para garantizar la privacidad de esa información, garantizar la autoría y la firma de la misma y evitar la comisión de delitos que utilizan las redes para cometerlos, desde la estafa bancaria hasta la propia pedofilia. Ante esta nueva amenaza de la seguridad, no solo las fronteras son inoperantes, sino que además puede llegar a ser muy complejo el detectar desde dónde se está produciendo la ruptura de la seguridad en un particular momento. La ciberamenaza es especialmente preocupante en el terreno financiero, como les hablaba antes de las fuentes de financiación de todos esos grupos que son las nuevas amenazas del mundo. Hoy en día la economía financiera vía nuevas tecnologías es el sustrato de todas las transacciones económicas mundiales. Y para hacer frente a esta amenaza se requieren equipos especialmente formados en nuevas tecnologías y una gran coordinación internacional que permita a distintos países trabajar conjuntamente. Y saben ustedes que tienen pocos ejemplos de ello. La complejidad de esta amenaza reside igualmente en que las nuevas tecnologías requieren de por sí inmediatez y libertad en el flujo de los datos y de la información. Por tanto, el desafío es garantizar la seguridad de las mismas dentro de un marco que garantice su eficacia y el libre flujo también con rapidez. Epidemias y pandemias. La epidemia del ébola, como antes fue el caso de la gripe aviar o el chikungunya, por citar solo algunos, ha demostrado cómo las epidemias y pandemias no son algo que pertenecen al pasado de la humanidad, sino que pueden surgir en cualquier momento y diezmar la población de un país, como estamos viendo en los últimos meses en Liberia, Sierra Leona y Guinea-Conakry con el ébola. La interconexión del planeta con medios de transporte cada vez más rápidos y globales hacen que la circulación de pasajeros sea constante desde cada lugar del mundo a cualquier lugar de cualquier país.
Por eso, una epidemia en un país concreto puede convertirse en una pandemia global o regional con facilidad. El origen de estas epidemias reside en la falta de desarrollo de muchos países del planeta, especialmente África subsahariana. Por ello, la cooperación al desarrollo, insisto, especialmente en el sector de la salud, es parte de la respuesta para garantizar esa nueva seguridad humana global que buscamos. En este sentido, quiero llamarlo así, la cooperación al desarrollo no la entiendan nunca como un gasto, sino como una inversión en seguridad compartida y en desarrollo global. Igualmente, el sector de la investigación, desarrollo e innovación médico y farmacéutico es un elemento indispensable para garantizar la seguridad de hoy y la futura. El avance en investigación sobre enfermedades y vacunas y su comercialización a un precio asequible es fundamental para hacer frente a esta amenaza. ¿Cuáles son los escenarios geográficos, o que podamos llamar todavía geográficos, de las nuevas amenazas de hoy? Bueno, pues las amenazas transversales que les señalaba con anterioridad se concretan especialmente para un país como el nuestro en 4 escenarios geográficos. El primero, Magreb-Sahel. La presencia de Ceuta y Melilla, la cercanía geográfica y vecindad con la península y Canarias y los fuertes lazos históricos, culturales y económicos con esta región la convierten en un escenario de primer orden a la hora de analizar las potenciales amenazas para nuestro país e, insisto, para la Unión Europea. Disculpen que insista tanto, pero he vivido la incapacidad de la Unión Europea para entender que nosotros solo somos el sur de Europa en la llegada de cualquiera de las amenazas, que por eso insisto una y otra vez, y luego cuando quieran les hablo de ejemplos del Ministerio de Defensa, pero es una amenaza de primer orden para nuestro país y para la Unión Europea. La fuerte inestabilidad en toda la región, especialmente en el norte de Mali y en Libia, donde no hay un control estatal efectivo del territorio, ha permitido el surgimiento de grupos yihadistas como Al-Qaeda en el Magreb Islámico, Ansardine o Muyao, que han perpetrado numerosos asesinatos y secuestros, especialmente de ciudadanos occidentales, los que dan más propaganda, incluidos varios españoles en Mauritania, Mali y Tinduf. Igualmente, el análisis de las páginas web que les sirven de órgano de expresión y captación muestran que la gravedad de la amenaza de atentados en Europa o contra intereses europeos es alta. Asimismo, la falta de control en amplias zonas de esa región y la porosidad de sus fronteras permite la proliferación de tráficos ilícitos y contrabando de todo tipo, seres humanos, drogas, armas, que suponen una amenaza para la seguridad de nuestros ciudadanos. Bueno, frente a ello, España y la Unión Europea deben hacer frente a esta amenaza yihadista y a los tráficos ilícitos que corren paralelos con una mezcla de estrategia de seguridad y de desarrollo, uniendo a los medios militares y policiales, como es el caso de las misiones de la Unión Europea que actualmente hay en marcha en Mali y en Níger, con un apoyo en términos diplomáticos, de cooperación al desarrollo, que favorezcan el refuerzo institucional de todos esos estados en la zona, la mayoría muy débiles, prácticamente estados fallidos, si no fallidos, y para ofrecer oportunidades a las mujeres y hombres de esa región que sean una alternativa a la captación por grupos yihadistas o a la inmigración forzosa. En segundo lugar, Oriente Medio y el Estado Islámico. Oriente Medio es el gran polvorín del planeta. El conflicto israelo-palestino, la presencia del Estado Islámico en Siria e Irak o la guerra civil interminable en Siria, por citar solo elementos dramáticos de la geopolítica de la región, son tremendos focos de inestabilidad y, sobre todo, caldo de cultivo de amenaza terrorista y yihadista. Y frente al desafío que supone la situación en Oriente Medio, 2 deben de ser los elementos más importantes que busquen un nuevo escenario en la región. Imprescindible, la presión diplomática sobre Israel para alcanzar cuanto antes un acuerdo de paz con Palestina, así como el reconocimiento de Palestina como Estado y el uso de medios militares frente al Estado Islámico. Ucrania. Supone la amenaza para la seguridad de la Unión Europea más importante en estos momentos. A través de la crisis de Ucrania, lo que se plantea es la relación que la Unión Europea y Rusia pueden o deben tener. Es de sobra conocida la íntima relación entre Rusia y Ucrania. Dice un conocido proverbio ruso: San Petersburgo fue la cabeza de Rusia, Moscú su corazón, pero Kiev la madre. En esta frase quedan reflejados los fuertes lazos históricos existentes entre Rusia y Ucrania. Kiev es importante para Europa, pero es vital para Moscú. Desde la caída del muro de Berlín, la voluntad colectiva de los países europeos, Rusia incluida, es que Europa debía ser un continente de paz y de seguridad.
La crisis de Ucrania supone la mayor tensión entre la Unión Europea y Rusia desde el final de la Guerra Fría. En estos momentos, la amenaza rusa de cortar el suministro energético de gas a Europa y la posibilidad de una guerra comercial, tras las sanciones anunciadas por la Unión Europea hacia Rusia, son otra amenaza para nuestra seguridad económica y energética y, por tanto, para la seguridad global. Por lo tanto, abogo por recuperar cuanto antes el diálogo con Rusia y convertir a Ucrania en un terreno de encuentro y no en un terreno de enfrentamiento, partiendo de la base que no habrá seguridad ni estabilidad en Ucrania y en todos los países fronterizos entre Rusia y la Unión Europea si no hay una gestión compartida y dialogada de nuevo entre Rusia y Unión Europea. Debe de imponerse entre nosotros el concepto de seguridad mutua y compartida. Y antes de concluir, un pequeño apunte sobre China. China plantea un desafío de primer orden para la seguridad de su región y global por su potencial militar y su posición respecto a Taiwán, Japón y el Tíbet. Igualmente, el desarrollo económico de un país de más de 1.200 millones de habitantes supone un reto para la seguridad medioambiental y económica de todo el planeta. Las necesidades energéticas y las necesidades alimenticias de China son de tal magnitud que plantean la pregunta de la sostenibilidad de su crecimiento y, por lo tanto, la amenaza que todo eso supone. Y para concluir, y si ustedes desean abrir una suerte de debate a todo esto que he querido llamar amenazas y que he podido apuntar, pero no he podido concretar más, les diría que la seguridad es un concepto global que afecta aspectos muy distintos ya de los medios puramente militares, que sepan que las Fuerzas Armadas son las primeras que son perfectamente conscientes de esto. Por tanto, las amenazas a la seguridad humana global suman aspectos militares, pero sobre todo diplomáticos, económicos, medioambientales y tecnológicos que necesitan una respuesta adaptada a ellos y coordinación a nivel internacional. Ningún país, ninguno, ni el más grande, ni la mayor potencia puede en solitario afrontar ninguna de todas estas amenazas que hemos repasado aquí. Y para nosotros la Unión Europea es la clave. Unidos somos más fuertes. Solo a través de la Unión Europea podremos, sus Estados miembros, recuperar una cierta influencia en el mundo. Juntos somos el 26% del Producto Interior Bruto mundial. Juntos somos la mayor área económica del mundo con 500 millones de consumidores. Juntos representamos el 20% del comercio mundial. Ninguno de los Estados de la Unión Europea puede hacer frente por sí solo al cambio climático. Ninguno de los Estados de la Unión Europea puede hacer frente por sí solo a la proliferación nuclear, ni a la crisis económica, ni a la crisis financiera, ni al terrorismo internacional. Solo juntos podemos defender nuestro estado del bienestar, nuestra democracia y nuestro sistema de libertades, nuestros estándares sociales y también medioambientales. Por todo ello y por el contexto internacional que les exponía, quiero hacer un llamamiento a la creación de una seguridad global, pero dentro de una seguridad global hacer un llamamiento a la creación de un ejército europeo. Lo necesitamos ya, porque no hay nada que pueda unir más a los europeos que luchar codo con codo en todas las posibles facetas que incumban a nuestra seguridad. Porque el mundo necesita que Europa vuelva a la escena internacional y que vuelva unida, poniendo en común sus presupuestos de defensa, que país por país son nimios, sus industrias de defensa, el talento de sus mujeres y de sus hombres, porque esa va a ser la única manera en que podamos decidir colectivamente nuestro destino. Si no, la Unión Europea simplemente seguiremos siendo meros espectadores de lo que ocurre en el mundo. Y lo podemos parar. Gracias. Muchísimas gracias, ministra. Con ese desafío nuevamente audaz que nos pone en la agenda de quien tenga responsabilidades políticas de construir ese ejército europeo, corresponde a todos ustedes, a vosotros, plantear cuantas reflexiones les haya sugerido en la exposición y también ese llamamiento, porque ha habido una invitación a comentar ejemplos de su época como ministra de Defensa y desencuentros de la Unión Europea. Ha habido muchísimos manos tendidas para que el público formule esas preguntas que nos permitan continuar durante los próximos minutos ese diálogo que la ministra señalaba. Así que adelante. ¿Quién rompe el hielo? Sí, adelante. Esta alumna.
Ha hablado de crear un ejército europeo, con lo cual estoy completamente de acuerdo, pero en vistas a los conflictos que se han tenido y cómo han reaccionado los distintos países, hemos visto que hay muchísimos desacuerdos en este tema y que al final cada país ha optado por tomar su propia solución y desentenderse de lo que pueda decir la Unión Europea. Entonces me gustaría saber qué criterio podríamos seguir todos o cómo ve usted posible la creación de este ejército. Muchas gracias. Sí, ahí atrás, si se identifican, la primera persona. ¿Su nombre? Raquel. Raquel es alumna de Políticas Económicas y Sociales de la Unión Europea. A usted o a ti, si te presentas, por favor, adelante. Hola, yo soy Andrés Barrio. Andrés. Y, bueno, realmente reflexiones muchas, en especial porque teniendo a alguien con su bagaje, pues como que apetecería tener una conversación mucho más larga, pues agradecerle que se preste a estas cosas cuando, pues con su bagaje podríamos tener una conversación superior. La mayor duda que me ha saltado es, cuando has hablado de la descentralización del poder y de los ejes de poder, has hablado de las corporaciones transnacionales, ¿no? Y de cómo esa presión hacen a los gobiernos, incluso consiguiendo que se elijan gobiernos que sean más favorables a sus intereses. La mayor duda, y bueno, más que duda, es cuál es su opinión en la actual tramitación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ya que creo que eso se saltaría por los aires, esa descentralización del poder, consiguiendo que las transnacionales verdaderamente sean quien tuviera ese poder, sobre todo en la figura del Tribunal de la Competencia, por el cual ellas podrían llevar a los estados que legislen en contra de sus propios intereses y sobre todo preguntarle por qué desde Europa no se está informando a la ciudadanía en este tema. Esa es la mayor duda. Y luego una reflexión más. Cuando has hablado de la fuerza y creo que parece como que se legitima una fuerza sobre otra, poniendo como que la fuerza de los estados sé que es legítima, pero que de otros puntos no. Has hablado de terrorismo, que utilizan esa fuerza y la violencia para crear terror dentro de la ciudadanía. Yo creo que hay estados como Israel, la demostró ahora mismo, que utilizan el mismo tipo de terrorismo que puede utilizar cualquier otro grupo, o Marruecos en el Sáhara, o actualmente México, un país que se le da por democrático, a pesar de que su presidente está elegido por una elección, como sabemos, con 3 horas que separaron ese contagio informático, etcétera, etcétera, donde ahora mismo los estudiantes están siendo, no directamente por el Estado, pero sí por unos grupos que se sabe y se conoce que están directamente relacionados con el gobierno. Andrés, ¿alguna otra cuestión? Adelante, el director del Departamento de Derecho, Raúl. Bueno, había muchas cosas que compartía de la exposición que hace. Un poco como resumen, por si no me he equivocado, sería la seguridad está vinculada estrictamente con la idea de democracia y como un juego de palabras que solemos hacer a veces en filosofía del derecho sería, en lugar del derecho a la seguridad, hablemos de la seguridad de los derechos, que realmente es lo que nos importa, ¿no? Entonces, un poco en ese ámbito y con las reivindicaciones que ha hecho pues, a la investigación medioambiental, por ejemplo, o a la cooperación al desarrollo, pongámonos en el dilema de que usted tiene capacidad para decidir en qué se va a destinar el presupuesto del Estado español y entonces le dicen que decida incrementar defensa o incrementar, pongamos, por ejemplo, cooperación al desarrollo. Y la otra cuestión es, con el tema del ejército europeo, no me acaba de quedar muy claro si el ejército europeo sería otro ejército que se solapa sobre los que ya tenemos, uno nuevo diferente que hace que no existan los estados nacionales, los ejércitos nacionales, y me parece bien, pero me queda la duda de todo este discurso que ha hecho, que me parece, ya digo, que lo comparto y que me parece muy interesante. Era un discurso que podríamos calificar de ilustrado en el sentido de que iría al hilo de los valores de la Ilustración, valores característicamente europeos o que nos deberían identificar como europeos. Y me genera dudas de para qué valdría ese ejército en situaciones que sí que requieren la actuación decidida de Europa en defensa a nivel global de esos valores ilustrados. Valores como los derechos humanos, simplemente, y como un ejemplo, ¿para qué valdría ese ejército europeo en el caso de las 200 niñas que han secuestrado en Nigeria, por ejemplo? Igual otras medidas, pero el ejército europeo. Raúl, yo creo que tenemos ya un conjunto. Perdona, José Ignacio, adelante, por favor, es profesor también del departamento.
profesor de Derecho Financiero y Tributario. A mí me interesaba sobre todo conocer cómo se salvaría el obstáculo para la creación de ese ejército europeo, de compartirlo sobre todo los terrenos de la inteligencia. Es un tema bastante trascendente. Y luego ya refiriéndome más a la cuestión que me compete, a mí me preocupa enormemente el mantenimiento de una admisión de ciertas situaciones de paraísos fiscales muy ligados a territorios de la Unión Europea, que además parece que tienen que ver mucho en lo que a la pervivencia de grupos terroristas internacionales se refiere, y sobre todo los que están ligados al ámbito anglosajón, que tiene cierta ambigüedad a veces en sus comportamientos europeístas, ¿no? Entonces sí que me gustaría ver un poco el tratamiento de esos dos aspectos, al menos a nivel de su opinión. Y muchísimas gracias por el contenido de su conferencia. Gracias, José Ignacio. Aunque ahora el Centro Nacional de Inteligencia está residenciado como una de las competencias de Presidencia y Gobierno, cuando la ministra Chacón era ministra, el Centro Nacional de Inteligencia estaba entre sus instituciones de responsabilidad. Bueno, yo creo que tiene una panoplia de preguntas, ya le devolvemos la palabra y va respondiendo. Empiezo por Raquel, aunque casi todas las preguntas, excepto la parte del Tratado de Libre Comercio y demás que me comentaba Andrés, gracias, básicamente están interrelacionadas, porque me he ido a la provocación del ejército europeo, pero lo que trataba de decir es que no conseguiremos que Europa una los elementos imprescindibles contra las nuevas amenazas si no tenemos un ejército conjunto. Empiezo por la inteligencia. Sigo por el ataque a las fuentes de financiación, y vamos a decirlo claro, la City y Luxemburgo, que son nuestros paraísos fiscales, y lo he vivido en Somalia, lo he vivido en las transacciones, en la piratería en el Índico, y lo vives con estupor y con una frustración enorme, porque tú estás haciendo un esfuerzo ingente. Entre otras cosas, no piensen solo que era para que no secuestraran ciudadanos españoles en el Índico, que también, sino porque si no es que todo el movimiento de material alimenticio y médico del PNUD a África simplemente no llega. O sea, que era un esfuerzo en el que al final empezó España y la Unión Europea, y ahora voy a la primera pregunta de Raquel, porque quiero hablar de eso, pero al final conseguimos, Francia y España, poner en marcha la primera operación naval de la Unión Europea, a la que se le sumaron terceros países que nunca habían trabajado juntos, como India, China o Rusia, más Estados Unidos y la OTAN. Ha sido la operación naval más grande de la historia. De hecho, ustedes ya no oyen hablar sobre los secuestros en el Océano Índico. Pero aquello, yo viví el Alacrana y dije una vez y no dos. Porque aquello venía, digamos, de un periodo donde yo no había sido ministra, pero el Alacrana, y se acuerdan también mis compañeros del CNI, lo viví yo y dije una vez, pero dos no. Y pusimos en marcha esa operación. Y es lo primero y lo único casi que la Unión Europea ha sido capaz de hacer conjuntamente. Y voy ahí. Yo soñé que el Tratado de Lisboa iba a servir para algo, en lo que se llama la nueva Europa de la seguridad y de la defensa. Y después choqué contra una señora británica, un día sí y otro día también, que decidió que aquello de poner en marcha, todos echábamos mucho de menos a Javier Solana, pero Javier Solana no estaba, nadie se creía lo que acabábamos de aprobar, la Constitución no había salido y necesitábamos realmente que Europa se creyera que ante estas amenazas la necesitábamos unida. Y era muy complicado cada vez. De hecho, la única operación que pudimos poner ex novo en marcha era, como les decía, esta operación que finalmente fue internacional y naval, pero que empezó siendo, tal vez recuerden el nombre, la Operación Atalanta, y que tenía, digamos, como objeto que no tuviéramos un mar sin libertad en el que ningún barco podía atravesar un espacio que era pues 4 veces el Mediterráneo, como aquel que dice. Es decir, muy complicado en cualquier caso de atender. Fue muy complicado que la Unión Europea actuara cada vez de forma conjunta. Era más fácil arrancarle a la OTAN o convencer a la OTAN ante una determinada amenaza que hacerlo Europa conjuntamente como tal. Incluso le costaba mucho a la Unión Europea entender que cuando venían amenazas por el sur, es decir, por España, la amenaza era para toda
la Unión Europea y no solo para España. Por eso me he ido a la provocación del final. Creo que hasta que no seamos capaces de juntar nuestros presupuestos de defensa y hacer un ejército conjunto, que no es todos nuestros países más un ejército europeo, sino todos con el mismo casco siendo unas fuerzas armadas europeas, no seremos capaces de conectar la inteligencia, la diplomacia, la seguridad medioambiental, la cooperación al desarrollo. Creo que va a ser la única manera de que Europa, además de unión económica e unión política, que también de eso podríamos hablar todavía mucho, sea capaz de ser también una unión en seguridad y defensa frente a las nuevas amenazas que tiene el mundo. La fuerza me parece desproporcionada y legítima, venga de donde venga. Yo soy de las que creo que cuanto antes debiéramos de presionar a la propia Unión Europea para reconocer ya el Estado palestino. No vale solo España, España lo debe de hacer, pero España debe de ser también un elemento de presión hacia la Unión Europea, porque si no, seguiremos sin solucionar un conflicto que cada día se recrudece más y nos avergüenza más a todos, y que cada día que callamos nos sentimos más cómplices, o al menos a mí me sucede algo parecido. Y por eso, ahora que me encargo de las relaciones internacionales de mi partido, he pedido, y lo vamos a hacer dentro de estas semanas, una iniciativa para que el Parlamento español no solo lo reconozca, como están anunciando otros países que lo van a hacer, sino que lleve a la Unión Europea un reconocimiento como este. Solo de tú a tú vamos a ser capaces de arreglar ese conflicto, porque yo continúo con la esperanza de que lo tenga. Como les decía, con lo del ejército europeo, les hablaba de las dificultades, yo son las que más he vivido, de compartir información por parte de nuestras inteligencias. Es muy complicado. De hecho, fíjense, si piensan en los casos del soldado Manning, que recordarán, o de Assange, si se dan cuenta al final, todos guardamos con 7 llaves en una caja la información que nos da nuestra inteligencia, y al final salta por el eslabón más débil de la cadena. Manning era un soldado que metió un CD de Lady Gaga, un soldado del ejército americano que a través de un CD en el que parecía que escuchaba Lady Gaga se llevó toda esa información de la que hemos sabido. Y en el caso de Assange era una subcontrata de quienes estaban haciendo trabajos para el ejército americano. Es decir, al final acaba saliendo todo por el eslabón más débil. Países que somos países aliados, países que cooperamos, que nos sentamos en la OTAN y que después aparecen los medios de comunicación que resulta que nos estamos espiando los unos a los otros, es decir, que estamos invirtiendo dinero en vez de en otra cosa en espiarnos los unos a los otros. Creo que eso solo puede acabar si somos capaces de entender que a todas las amenazas hay que responder conjuntamente. Por eso soy de las que aboga por unas fuerzas armadas europeas y porque creo que tienen ya poco sentido las Fuerzas Armadas nacionales, aunque ciertamente todo el mundo acaba teniendo medios proporcionados ante las amenazas que puedan venir de terceros estados, y España también lo tiene. Y como sé que la cultura es la ley más difícil de cambiar, sé que esto no va a ser fácil, pero creo que hay que trabajar en un futuro para que esas Fuerzas Armadas europeas existan. Prioridades presupuestarias. Pues mire, hoy en la ejecutiva del Partido Socialista, y como soy miembro del Partido Socialista, pues creo que se lo puedo decir así, en la ejecutiva del Partido Socialista hemos decidido llevar al Tribunal Constitucional, a través de un recurso de inconstitucionalidad, el decreto que trajo el Gobierno del Partido Popular de ampliación de crédito para el pago a las empresas de defensa durante estos años de Gobierno del PP y de crisis. La cuestión es formal, quien conozca de derecho lo verá de forma muy clara, tiene que ver con la urgente necesidad de algo que se anuncia 6 meses antes, por lo tanto va a ser por razones puramente formales, pero quiero decirles que también por razones materiales. Yo soy consciente que hay muchas empresas de la defensa esperando que se les pague, pero esas aguantan, ¿eh? Ustedes tranquilos que esas aguantan. No saben las que se han destruido durante todo este tiempo de crisis y ojalá hubiéramos dedicado ese dinero a pagar a esas empresas. Por lo tanto, se trata de prioridades. Yo también tuve muy claro en algunos momentos en que cada ministro arranca todo lo que puede para su presupuesto, eso tampoco va a ser una sorpresa para nadie, que ciencia y tecnología, mi compañera Cristina Garmendia necesitaba más que otros. Y no fui la única que dijo para ciencia y tecnología, porque o somos capaces de inyectarle productividad a un sistema socioeconómico
que está colapsado como está colapsado en esta tormenta perfecta que estamos viviendo, casi todo lo que hemos puesto en marcha desde hace 37 años, disculpen que les hable así, pero, digamos, estamos en un momento de un deterioro altísimo tanto de nuestro sistema económico productivo como de nuestro sistema institucional, si quieren empiezo por la corona y sigo por los tres poderes clásicos, del modelo territorial y de convivencia, que con la mejor de las voluntades pusimos en marcha en el 78, siguiendo por la relación con la Unión Europea, aquel sueño europeo que era para nosotros en el 86 la entrada a la Unión Europea y en lo que se ha convertido cuando más la hemos necesitado, y finalizo por la relación representante-representado. Es la tormenta perfecta y, por lo tanto, priorizar presupuestariamente es imprescindible para salir de esto y para salir bien. Hoy es un día especialmente duro para que hablemos de esto, porque yo vengo con una frustración y una congoja de qué ha pasado en estos 37 años de democracia, porque yo empecé en un ayuntamiento, seguí en un congreso y les aseguro que básicamente he conocido a gente que ha hecho servicio público. Pero entiendo que la gente esté altísimamente enfadada, cabreada y harta cuando escucha todo esto. Y por eso creo que en determinados momentos como este hay que ser especialmente sensible con las prioridades que la ciudadanía necesita ahora mismo. Y por lo tanto me parece una absoluta barbaridad que salgan noticias como los 10.000 millones que vamos a invertir ahora mismo en defensa o todos estos decretos de ampliación presupuestaria que no metemos en el presupuesto porque entonces computan como déficit. Pero que hubiéramos salvado a un montón de empresas, porque esas, repito, aguantan. Las conozco bien y aguantan. Por lo tanto, creo que es un momento especialmente sensible. Creo que es un momento donde hay que priorizar mucho y muy bien, donde tenemos amenazas internas que tienen que ver con la calidad de nuestra propia democracia, porque les aseguro que la línea entre el deterioro institucional y democrático es muy finita, y las amenazas que vienen desde fuera. Por lo tanto, creo que necesitamos responsables públicos más responsables que nunca. Y ahí están ustedes, cada 4 años echan y cada 4 años ponen. Por lo tanto, tenemos que hacerlo si cabe mejor que nunca. Y lo digo en un día que siento especialmente duro. Pero en cualquier caso, ahí está lo más válido de la democracia. Que ese día valemos todos lo mismo, que ese día ustedes juzgan, y aún así también les digo que nuestra democracia ha demostrado hacer muchas cosas bien, pero también muchas deficiencias, en particular los controles. Creo que los controles en las instituciones han fallado de forma estrepitosa y que, por lo tanto, con todas las dificultades de un país que fue capaz de hacer la transición, con muchos déficits, y los vemos ahora, que fue capaz de aprobar la Constitución del 78, muy generosa en muchas cosas. Piensen que nosotros no tenemos ni una cláusula de intangibilidad, como tiene la Constitución italiana, pero que materialmente al final ha tenido un montón, porque no hemos sido capaces de reformarla, excepto 2 veces en 37 años. Y si cabe mal, creo que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos por llegar a consensos que son imprescindibles. Por decirlo burdamente, a veces para aguantar la casa de uno hay que hacerle reformas y reformas importantes. Y yo creo que el entramado institucional o el traje institucional de España las necesita. Ahora mismo es tan peligrosa la amenaza independentista como el inmovilismo. Por eso creo que hay que ser más valiente que nunca, más osado que nunca y más responsable que nunca. Pero este país necesita reformas y para hacerlas necesita la confianza de la gente. Y por eso volver a tejer la relación entre representante y representado es fundamental. Y para eso priorizar con especial sensibilidad en un momento como este es también básico. Y desgraciadamente creo que no lo estamos haciendo. No sé si hay alguna otra cuestión y si no, yo creo con este... perdón, sí. Adelante. Buenas tardes, soy Antonio. El motivo de estar aquí es que estoy haciendo una tesis y entonces pues el tema internacional me interesa. La conferencia me ha parecido muy interesante, muy descriptiva. Ha afrontado o ha analizado los problemas desde un punto de vista muy general. He hecho en falta los análisis críticos. Esto lo he hecho en falta en los conferenciantes. Un conferenciante me parece muy bien que explique las cosas en general, pero yo pienso que hay que criticar un poco los aspectos que uno ve. O sea, por ejemplo, pues si está analizando el conflicto de Siria, pues decir algo interesante,
No basta con decir, ahora hay un conflicto en Siria y es un problema muy gordo y entonces tenemos que poner todo lo necesario para... Me parece bastante plano eso. Me parece bastante plano. Antonio. Por otro lado es muy americano, porque los americanos son muy descriptivos. O sea, cuando analizan los problemas, lo hacen, usted lo sabrá bien, pues de una manera fría. O sea, de una manera fría. Dicen, los drones han matado 150 personas. Antonio, vamos a la pregunta. Sí, bueno, si es que Sí. yo voy a la pregunta. Eso es. Voy a la pregunta. La pregunta mía va a la segunda parte de su exposición. Y es una pregunta también crítica, claro, porque si no me contradeciría a mí mismo. Yo le hago una pregunta. Usted ha sido concejal, usted ha sido, no sé cuántos cargos me ha dicho, usted ha sido ministra de Defensa de este sistema tan malísimo que está haciendo aguas y que está poniendo en peligro la democracia. ¿Desde cuándo? ¿Desde que ha salido lo del tema Bárcenas? ¿O los ERES? ¿O ayer? ¿O se ha enterado por la prensa en Miami? Hay que ser un poquito críticos. Antonio, vamos a la pregunta concreta porque... Esa es la pregunta. Vale. La pregunta es que... ¿por qué no es crítica? ¿Por qué no son críticos? Sean críticos, por favor. Bueno, gracias. Bueno, porque yo venía a hacer una exposición sobre las amenazas a la seguridad. El objeto no era tampoco Siria, pero yo soy crítica cuando quiera, lo soy todos los días si quiere conmigo misma y soy capaz de hacerlo con lo que he hecho, con lo que no hemos hecho, que también nos afecta, pero vamos, la razón por la que no he hecho una exposición crítica de las amenazas del mundo es porque lo que se me ha pedido es que venga a relatarles de una manera global lo que creo que son las nuevas amenazas y la nueva manera de atacarlas, pero vamos, yo encantada de que la vicerrectora me vuelva a invitar a ser críticos con lo que hemos hecho durante 37 años. Déjame que le diga, en cualquier caso, y se lo puedo decir porque soy mujer y me va a entender por qué le pongo este ejemplo, que aunque ahora estemos en el punto en el que estamos, España ha corrido mucho y muy bien en muy poco tiempo. Mire, hace apenas 30 años en este país una mujer necesitaba el permiso de su marido o de su padre para abrir una cuenta corriente o salir del país. Es decir, ahora no pensemos que todo lo hemos hecho mal. Hay cosas que este país ha hecho bien, pero hay cosas, y ahora se está notando, esta crisis ha sido tan grande que ha hecho estallar las costuras del traje constitucional. Y me cuesta decir traje constitucional porque no es solo constitucional el problema que hemos tenido, aunque es verdad que bueno, pues los diseñadores constitucionales pensamos que es que con eso lo arreglamos todo, y no es verdad. Hay una parte cultural y moral que ha fallado en todo esto. Y por lo tanto ahora hay que hacer, por supuesto, una revisión crítica. Yo soy de las que creo que este país necesita reformas y reformas a la luz de una revisión crítica de estos años. Pero no se olvide, este país ha corrido mucho y muy bien. Vamos también a decírnoslo todo porque es un esfuerzo en el que muchos se han dejado la vida. Tanto me gustaría empezar por ahí. Mire, sí, uno de los cargos más bonitos que he tenido nunca, aunque como sabe yo soy profesora de universidad, ha sido el de ser concejal de mi pueblo. Me parece que es uno de los honores mayores que puede tener uno y además creo que el ejercicio de la política municipal enseña más que ningún otro la responsabilidad pública, entre otras cosas porque el vecino no llega a nadie más, pero llega al concejal con cada problema de cada día. Y ahí es donde aprendes qué significa esa vocación pública o esa vocación de servicio público. No se crea que yo llegué a la política fácil. Entre otras cosas porque cuando me pregunto por qué razón yo entré en política, tiene que ver con una vida que no ha sido nada fácil de mi familia. Yo cuando era jovencita me ocurrió un episodio, y acabo en esto, pero pensar en mi abuelo me hace criticarme todos los días en relación a lo que hago, y me entenderá por qué. Porque yo soy una privilegiada. Era yo jovencita y una amiga me dijo, oye, me he encontrado a tu abuelo en la discoteca. Y mi vergüenza fue, se la puede usted imaginar. Mi abuelo entró en la guerra con 15 años, vivió la guerra, vivió campo de concentración, vivió cárcel, vivió exilio y luego una posguerra silenciosa y dura que es la que yo viví con él. Y un buen día viene mi amiga y me dice que ha visto a mi abuelo en la discoteca y sentí mucha vergüenza. Y cuando llegué a su casa, muy enfadada, le dije, Avi, es pot saber què fas en una discoteca? Y me dijo, Carmen, siéntate. Y me senté y me dijo, mira,
Yo nunca he sido joven. La historia de este país me ha robado la juventud. Y si ahora intento saber todo aquello que me he perdido, me tienes que entender. Solo te pido una cosa, que nunca más, si en tu mano está, un abuelo le cuente esto a un nieto. Así que, no sé, me podría haber dedicado a muchas otras cosas, pero tal vez fue eso lo que me llevó no solo a meterme en política, sino a preguntarme cada día si una privilegiada como yo, aun pasándolo mal, he tenido una vida inmejorable en relación a quienes ni la tuvieron. Así que miro críticamente cada uno de mis días. Y no soy la única. Quiero decirle que en la política, en la gente que hace servicio público, y lo digo un día tan duro como hoy, generalmente la gente hace eso. Porque si no, no hubiéramos construido estos 37 años de España. Hoy le digo que hay que revisarlo todo, que hay que revisarlo con una mirada crítica en relación a lo que hemos hecho, que hay que hacerlo de nuevo con consenso y que tanto me preocupa mi tierra y me preocupa mucho por la bomba social que supone lo que estamos viviendo, de la irresponsabilidad de algunos políticos, como me preocupa también el inmovilismo, el que cree que aferrarse al statu quo lo aguanta todo. ¿Por qué sigo en esto? O mejor dicho, ¿por qué me he venido de dar clases en Miami y he vuelto a la política? Pues porque la sensación de responsabilidad, y en particular con mi tierra, Cataluña, era muy alta. No sé si esto le va a cambiar la percepción de los políticos, pero le aseguro que no hubiéramos tenido la España 37 años después, piense que venimos de 40 años de dictadura y una durísima guerra fratricida que hoy tenemos. O sea, esté, a pesar de todo, más orgulloso de su país. No era fácil con los mimbres que teníamos hacer lo que hemos hecho. Dicho esto, ahora mismo con las mismas fuerzas con las que hicimos aquello, las costuras del traje constitucional se han roto y hay que volverlo a hacer. Esta mañana he tenido el lujo de poder compartir un rato con Javier Pérez Royo, Gregorio Cámara y Amparo Rubiales, los dos primeros catedráticos de Derecho Constitucional. Amparo Rubiales, profesora de Derecho Administrativo. Los tres estaban explicando por qué era urgente una reforma de la Constitución y Javier Pérez Royo hablaba no solo de reforma constitucional, sino que hablaba de inicios constituyentes de cuestiones que en España ni siquiera la han tenido, como fue el modelo territorial. Por lo tanto, hay gente con ganas, hay gente con talento de solucionar esto y yo espero que la ciudadanía vuelva a entender que necesitamos de nuevo, codo con codo, renovarnos, porque, insisto, la línea del deterioro institucional y la del deterioro democrático es muy finita y después de lo que hemos vivido, este país no merece volver atrás. Creo que este país está en disposición de mirar críticamente hacia atrás, pero para ser mejores hacia adelante, y creo que podemos serlo. Y a pesar del mal momento que se vive, le aseguro que ahora mismo no es fácil ser político, creo que tenemos los mimbres para hacerlo, y por mí no va a quedar. Gracias. Bueno, con este mensaje de compromiso y también de esperanza hacia las capacidades que tiene este país para renovarse, vamos a despedir a la ministra Chacón agradeciéndole su participación en estas jornadas. Yo sé que a ella no le gusta que le llame ministra porque siempre que lo hago me corrige, pero es que el que ha sido ministro sigue siendo ministro, ¿eh? Así que vamos a despedirle, les decía, ella retorna hoy a Madrid para que recupere un poco ese bienestar. Tiene, nos decía, 39 de fiebre y muchísimas gracias por este tiempo que has compartido con nosotros, Carmen, y hasta pronto. Te volveremos a invitar para hablar de Siria o de cualquier otra cuestión que esté en la agenda política nacional y también en la internacional. Mil gracias por acompañarnos, ¿eh?